Muy buenas noches, tarde, dependiendo del lugar donde estén, en el momento apropiado en que escuchen este magnífico video. Aquí estamos como cada martes en la... Es una convocatoria que tenemos de Catedral de la Fe, donde estamos las damas, tanto de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, y estamos gozosos porque el Eterno ha sido tan y tan fiel en este grupo, nos ha mantenido unidas y nos da mucho. Así que hoy tenemos a una hermana maravillosa, Mariluz Pastrana. Ella viene con un tema muy importante y que nos ministra mucho. Crecer en gracia y conocimiento. El pie forzado, como le decimos en Puerto Rico, es segunda de Pedro 3:18. Y vamos a estar orando por el pastor Walter, por su recuperación, por Luz Caraballo, por sanidad y paz en un proceso que está pasando difícil de cáncer de páncreas. Vamos a estar orando por Sonia Ramírez, un proceso de quimio, por Isabel Irizarris, por sanidad. La niña Dana de 9 años por una biopsia que está pendiente y no le han hecho. El pastor Pedro de Texas, que necesita de nuestras oraciones, no ha estado bien de salud. Vela de Texas, creo que es por condición de salud. Margarita Requena, que sigue recuperándose. More Joseph Goof, su nieta, que está recién nacida, que se llama Violeta Elizabeth. Y su madre, Christine, y su padre Jacob necesitan de nuestras oraciones por esa bebé. Oremos también por Lizzy Peñalbel y la hermana que estarán de viaje esta semana para que todo fluya correctamente y puedan ir y venir sin problema y que todo sea favorable. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia, como cada martes, aquí estamos. Padre, hemos puesto en tus manos cada persona que he mencionado. Sé tú, Padre, como siempre, el sanador, el que fortalece, el que nos cuida, el que haces maravillas y milagros que jamás nosotros podríamos hacer, porque eres el hacedor, el Padre que nos cuida tanto. Padre, que seas tú en esta noche el que hables a través de nuestra hermana Marilú con tu palabra y nosotras escucharemos y nosotras lo pondremos por obra. Gracias, Señor, por tanto. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén. Así que, Marilu, en tus manos está. Aquí, por aquí. Pues El buenas otro, noches. Marilu, estás showing el que no es. Aquí estamos viendo tus notas del próximo. So, escogiste Eh, el que no es. bueno, pues vamos a comenzar con o sin las notas, porque si no, me pongo un poquito nerviosa porque nunca uso el Zoom. Así que simple y llanamente lo hice para guiarme, ¿verdad? Y para guiarlas a ustedes, pues yo se los paso por el chat. Así que no importa. Vamos a comenzar. Bueno, este tema fue un reto bien grande, ¿verdad? Porque son dos temas que realmente hablamos de cómo nosotros la cita de, yo creo que yo voy a quitar esto porque me estoy poniendo vamos a empezar por el principio. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está en segunda de Pedro 3:18. Si nos ponemos en el contexto, esta viene siendo la segunda carta que Pedro escribió, porque la primera él escribió a los creyentes que presentaban persecución. En esta segunda carta, Pedro hace énfasis a esos creyentes que enfrentaban falsas enseñanzas. Por eso, él está exhortando que estamos continuamente en la gracia y en el conocimiento. ¿Y qué viene siendo ese crecer? Es un mandato, es una orden espiritual, no es una sugerencia. El crecimiento tiene que ser continuo, intencional, visible, que se nos note en nuestra vida diaria. Y si no crecemos espiritualmente, lamentablemente nos ponemos vulnerables a los errores. Por eso, tanto en Efesios 4:15
Se habla de que crezcamos en todos. En Proverbios 4:13 dice, aférrate a la instrucción, ¿verdad? A la palabra. En Efesios 4:13, ¿hasta dónde tenemos que nosotros crecer? Hasta que llegamos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Seamos esos imitadores. Nosotros tenemos que enfocarnos en que ese es nuestro modelo excepcional. Jesús, Yeshua, nuestro Señor. ¿Para qué y por qué tenemos que crecer? Primero, porque la vida cristiana es un camino de crecimiento y no de estancamiento. Estamos continuamente creciendo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuántas recordamos ese momento, Belén? Aquel momento que por lo menos yo recuerdo que yo dije, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y ese momento tú nunca, por lo menos en mi memoria está ahí, latente, ese día que fueron esos muchachos de Catacumba y fueron por Villas del Carmen y nos convertimos 3 vecinas de nuestra calle. Y eso fue un momento histórico porque llegó a mi casa esa bendición de traernos, ¿verdad? Ese evangelio, esa palabra, eso que yo necesitaba para yo convertirme, para yo acercarme a Dios porque lo había escuchado bien de lejos, pero nunca había llegado a mi vida. Hoy día, todo lo que vamos aprendiendo, los procesos, las fases, porque todos pasamos como por unos ciclos, no, estamos creciendo hoy. La Mariluz de hace 30 y pico de años, yo no sé cuánto es el pico, pero fue como en 1989 que yo me convertí. ¿Es la misma de hoy? Definitivamente que no. Dios nos llama a crecer de manera equilibrada en gracia y conocimiento. Y quiero que enfaticemos en esa ahí. No dicen una cosa o en otra. Es en las dos, gracia y conocimiento, para que tengamos lo que necesitamos ahora muchos, es la madurez espiritual. ¿Y qué es la gracia? Pues es ese favor inmerecido, ¿verdad? Es esa conexión que Dios hace con nosotros que yo no sé cómo esa gente llegó a mi casa, pero llegó cuando más lo necesité. Ese poder transformador de Dios fueron esas personas que después nos conectamos, ese pastor, mi primer pastor José Ortiz, siempre lo voy a recordar, ese segundo pastor que fue Walter Agosto, pero después se quedó como primero y se quedó como primero en mi vida. Y yo le doy gracias al Señor que yo no he tenido más pastores. Y se lo dije el otro día, él es mi pastor, hace 30 y pico de años. La base de nuestra salvación y la vida que está por medio de Yeshua es porque hemos tenido un poder transformador, porque si no, por las cosas que a veces nos suceden en el camino, nos desviamos, nos quitamos la mirada donde la tenemos que mirar. Por eso es que la gracia, para mí es como un poder, es algo que uno no lo puede explicar. Abre tu mente y tu corazón para comprender esas verdades que el conocimiento puramente racional no alcanza. Si tratamos de todo racionalizarlo, lamentablemente no vamos a poder entender. Por eso es que decimos que la gracia ilumina la razón. La gracia viene siendo esa acción concreta de Dios que se manifestó en la historia, porque la gracia no es solamente desde que Cristo vino, la gracia se manifestó desde el principio, en elección y perdón. ¿Y dónde lo vemos? Mira, si vamos a la historia, ¿qué halló gracia? ¿Quién halló gracia primero? Noé halló gracia delante del Señor. Luego Abraham también eh, halló gracia, si lo vemos en Génesis 8, que dice, Noé halló gracia como una elección salvadora. En Éxodo, Moisés halló gracia como esa cercanía y acompañamiento cuando los llevó por todo ese camino, ¿verdad? Llevarlos todos esos años y la gente volvía y caía para atrás y él, mira, tiene que haber sido la gracia del Señor quien sostuvo ese varón. En los Salmos encontramos también que la gracia se relaciona con el perdón y la compasión divina. Cuando vamos a la lectura de los Salmos hay mucho donde nos hablan del perdón. Y aún los profetas, cuando hablan de que el pueblo fallaba, pero con todo y con eso, el Señor seguía mostrando ese amor para que precediera la obediencia sobre ellos. No se quitó. Así que tenemos en la historia, antes de que
el Mesías, Yeshua, Jesús, como lo que queramos llamar, haya llegado a nuestra vida, ya se manifestó la gracia. Así que, ¿cómo nosotros podemos evidenciar, verdad, que nosotros tenemos crecimiento en gracia? Porque somos humildes, porque tenemos misericordia con otros, porque dependemos absolutamente de Dios en todo. Yo no sé ustedes, pero yo antes de abrir mis ojos, durante toda la noche, cuando me levanto, cuando voy al baño, cuando voy a cocinar, cuando salgo para el trabajo, cuando todo el tiempo yo estoy, gracias Señor, gracias Padre, gracias esto, gracias lo otro, Dios mío, dirígeme. Yo no puedo, yo no me canso de estar conectada con esa dependencia absoluta de Dios. Y también cuando evidenciamos que el carácter, ay, se me puso eso mal, de Jesús o Yeshua está formado en nosotros. Lo corrijo y se los envío. Y crecer en el conocimiento es cuando nosotros se puede discernir que usted tiene la verdad. Ahí yo recuerdo una persona que me dijo, no, porque dependiendo de donde tú estés vas a ver la verdad. No, hay una sola verdad. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Ah, que tú no has llegado a la verdad es otra cosa. Que tú no has aceptado la verdad es otros 20 pesos. Pero hay una sola verdad. No pueden haber dos verdades. Hay una sola verdad. Para cómo tú creces en el conocimiento, ¿para qué es el conocimiento? Para tú poder permanecer firmes ante el error, que cuando te, como decimos en el buen puertorriqueño, te quieran meter las cabras o te quieran decir una cosa que no es, simplemente tú puedas tener esa palabra que sustente, que verdaderamente tú te sostienes en la verdad. Tenemos que vivir conforme a la palabra para aprender y obedecer, ¿verdad? Y como siempre nuestro pastor, su buen eslogan dice que en la obediencia hay bendición. Por eso es que tenemos, no hay salvación, pero hay bendición. Y si queremos vivir y vivir conforme a la palabra, pues simplemente tenemos que estar aprendiendo y obedeciendo. Como la gracia y el conocimiento, tú no puedes separar el aprendizaje de la obediencia. Y el conocimiento que transforma la vida, si lo vemos en Oseas 4:6, decía que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Oseas 6:3 dice, conozcamos y persistamos en conocer al Señor. ¿Cuál es el propósito del conocimiento? Aparte de aprender a conocer a Dios a través de su palabra, la oración y una relación íntima diaria con Él. Intimidad, lugar secreto. O sea, nosotros vamos a la iglesia, aprendemos, yo escucho al pastor Walter, yo escucho al Morel, yo escucho a todo el mundo. Oye, pero no es hasta que yo hago esa intimidad, me siento, veo las notas, vuelvo y repaso, vuelvo y migro, lo internalizo. Entonces es que verdaderamente Mariluz está aprendiendo lo que escuchó. Conocer quién es Dios, para ese es el propósito del conocimiento, cómo es su carácter y saber qué Él espera de nosotros. Hay que relacionarnos en el orden que Dios estableció. Hay una relación con el Padre, hay una relación con el Hijo Jesús y hay una relación con el Espíritu Santo 24/7. En este momento, el Rúa es el que está ahí contigo, taca, 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 24/7. No pretendemos ir al Padre ahora, porque en el orden de Dios, el que está ahora aquí en la tierra, en nosotros, es el Espíritu Santo. Pues con Él es que usted se tiene que conectar. Amén. A lo mejor yo estoy equivocada, que me corrijan, pero Dios es un Dios de orden y así es. No es solo información bíblica, sino tiene que ser una transformación constante de la mente y el corazón. ¿Por qué deben ir juntas la gracia y el conocimiento? Porque la gracia, si usted no lo pone sin el conocimiento, va a tener una confusión. Que eso pasaba mucho en las primeras iglesias, ¿verdad? Y cuando yo fui, me acuerdo yo en la iglesia pentecostal, y les digo, hay muchas cosas que nosotros ahora estamos reaprendiendo, reeducándonos, porque hay muchas cosas que ya nosotros los teníamos. Y ¿verdad? En mi caso particular, tuve una experiencia con el Señor un día en mi casa a las 3 de la mañana, donde a mí me bautizó con el don de lenguas. Y aunque
Yo no lo tengo que decir públicamente ni orar en la iglesia públicamente. Fue mi experiencia, como usted ha tenido otras experiencias, otros han tenido otras experiencias. ¿Para qué fue que el Señor me quiso? En aquel momento lo necesitaba. Y lo sigo utilizando cuando tengo mis momentos de confusión, cuando tengo que orar, que no sé ni por qué orar, cuando he tenido momentos bien difíciles en mi vida. El Señor ha puesto ahí y después me da como ese bálsamo, porque viene sobre mí ese bálsamo que me puede ir dando las ideas y las respuestas de lo que yo necesitaba. Ese conocimiento, si nosotros lo sacamos sin la gracia del Señor, sin esa presencia, sin ese momento, sabes que se convierte en orgullo, porque entonces queremos saber tanto que sabemos más de lo que sabemos y hasta es una cosa que a veces uno dice, Dios mío, ¿saben qué? Y se los digo con mucha honestidad. Llegó un momento que yo no quería ni orar en la iglesia y decía, Dios mío, yo no sé nada, porque hablaban bien diferente en que si Hashem, que si esto, que si lo otro. Y yo le decía, Dios mío, yo me sentía tan perdida aún dentro, sentada en la iglesia. Y digo, con todo el respeto, porque si uno no lo sabe, no lo sabe. Pero la realidad que si ¿dónde está el Jesús que yo conocí? ¿Dónde está el Señor que yo conocí? ¿Dónde está la oración que yo conocí? O sea, pero gracias al Señor que hace 2 años, ¿verdad? Porque, o por lo menos este último año, yo he visto las cosas que yo pedí en mi intimidad con el Señor. Esto es Mariluz experiencia, cada cual pedía, y le doy gracias al Señor. Yo puedo dar testimonio de esa transformación, de ese amor, de esa entrega de nuestra pastora Maritza. No es que antes no lo hacía, pero ahora es una mujer como los otros días dijo el cohen y la cojena. Cuando llaman al pastor, aunque ella no sea pastora, pero es que tienen que ser uno, tienen que estar unidos y estar ahí. Y ella en su lado y es, ahora se nota que son una sola voz, una sola vida. Y eso es lo que va a garantizar, yo estoy bien segura, que esa unidad en el espíritu, ese crecimiento tiene que venir porque tiene que venir. Y yo me gozo y me alegro. Usted no sabe cómo mi corazón está tan alegre por esto que está ocurriendo. Perdonen, pero lo tenía que decir. Yeshua sigue siendo ese ejemplo perfecto y dice que aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Y esa verdad se refiere al conocimiento. Aplicándolo a nuestro diario vivir, la gracia nos levanta cuando fallamos. El conocimiento nos enseña a cómo volver al camino correcto. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Un montón. La gracia nos recuerda quiénes somos en Jesús y el conocimiento nos enseña a cómo vivir como hijas de Dios. Aplicándolo a nuestro día vivir, la gracia nos permite acercarnos a Dios siempre y el conocimiento nos permite caminar con Él en sabiduría. Yo no sé, quedan 8 minutos, pero yo oro así por cada una de ustedes y les invito a orar porque ya presentamos y le oro con todo mi corazón al Padre. Le digo, Padre amado, venimos delante de su presencia con corazones humildes y sinceros. Ayúdanos a crecer cada día en tu gracia y en el conocimiento de tu palabra, para vivir como mujeres conforme a tu corazón, un día a la vez. Que el Espíritu Santo siga transformando nuestro carácter para que se puedan ver manifestadas en nosotras los frutos del Espíritu: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y logremos cumplir el propósito para el cual fuimos llamadas. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Wow, wow, Marilu, esta enseñanza demasiado de brutal. No te vayas, yo quería que pasaras el slide antes, si puedes. Ay, se fue. No, no, estoy aquí, estoy aquí. Pero pon el que dice que la gracia Mira, para. Al camina. final. Aquí.
No lo veo. Sale la frente de tu computadora. Ay, es que yo no sé de Zoom. Ay, qué Ya, bonito. Pues nada, repite. yo Marilu, te lo envío. stop sharing y share again. Stop sharing y share again. Y share again. ¿Dónde estoy aquí? Ya. Sale. Ahora, Ay, Padre Santo. ahora, ahí viene, está subiendo. Va Ahí subiendo. está. Dale, lo último, antes de la oración. Ahí. Es ese que dice, eso está, ahora digo yo, como un notepad, apuntarlo para cada vez cuando nos levantemos. La gracia nos permite acercarnos a Dios, siempre, constantemente, ¿sabes? Pero el conocimiento nos permite caminar con Él y en sabiduría. En sabiduría. En sabiduría, por eso es que siempre tenemos que también adquirir, ¿cómo vamos a adquirir ese conocimiento en la búsqueda? O sea, número uno, acercarnos a Dios en medio de nuestra intimidad, en medio de lo que estamos haciendo, lo que hacemos los martes. Mujeres como ustedes, mujeres guerreras, mujeres de fe, mujeres que tienen testimonios poderosos. No nada más yo, cada una de ustedes. Por eso es que nos reunimos los martes, porque somos las que estamos aquí juntas para levantar las manos, para orar juntas. So, cuando nos acercamos a Dios y cuando estamos solitas, que queremos ese encuentro con Él, nos acercamos a Dios porque la gracia nos está permitiendo que nosotros lo podamos lograr. Y el conocimiento, ¿cómo vamos a adquirir ese conocimiento? Por la palabra, por la palabra, por la palabra. Por el estudio, por la oración, por las alabanzas. ¿Cuántas veces, cuántas alabanzas uno escucha y uno no aprende? Por a veces escuchar a un deambulante que usted se lo encontró en la luz y ellos mismos bendicen a uno. Dios te bendiga. Así que el conocimiento nos permite caminar con Él y en sabiduría. O sea, que constantemente estamos caminando con Dios, Él camina con nosotros y sobre todas las cosas, el tener sabiduría. Sabiduría en qué lo que vamos a hablar, sabiduría en lo que vamos a decir. Digo, hablar y decir es lo mismo, pero sabiduría en lo que hago, en dónde estoy, en el lugar, como dice el pastor, edificio, lugar y ropa. Edificio, ropa y son tres cosas que tenemos que cuidarnos. Sí, Este, eh, ay, Dios mío. la Carmita, ¿alguien se persona, acuerda de eso? Los tres lugares que siempre nos debemos de la cuidar. casa, digo, Es el lugar, las ropa, personas y la edificio, ropa. ropa, Sí, edificio, personas. Exacto. ropa, edificio y ¿En qué personas. minuto? ¿Qué Puede ropa? contaminar. Exacto. So, es bien importante, ¿verdad? Porque cuando tenemos, ¿verdad? En el caminar y caminamos con esa conciencia, con esa sabiduría que solamente viene de Él. Miren, las cosas se puede caer, como uno dice por ahí, ¿verdad? Se puede caer todo lo que está alrededor mío, pero eso no me va a detener. Pueden Y venir mil contra mí, pero yo estoy con el que va a vencer todo eso. Así que, Marilu, aunque estabas nerviosa, Evelyn, Carmita, aquí tenemos otra predicadora. Amén. Marilu predicaba buenísimo, Marilu. Bueno, Marilu está con nosotros. era la gracia de Dios, porque yo no sabía La nada. gracia, pero viste, nervios, pero nada, porque No, de verdad que lo hizo extraordinario. Bueno, yo la tengo apuntada de una de las que va a predicar. Así que Marilu, pon en tu agenda los martes, mi amor, por favor. así que como la pastora fue ministrada, yo sé que muchas o todas nosotras fuimos ministradas No, por en él. verdad que sí. Así que ponnos rapidito porque crecer en gracia, ¿para qué y por qué? Gracia y conocimiento. Así que te amamos Me mucho. encantó. Si alguien Gracias. quiere comentar algo, Gloria para el Señor. amén. Mari, Ya, si puedes pararte share, te lo ya agradezco. el tiempo tenemos que cerrar, pero estamos muy felices con este mensaje de Marilu. Yo apunté todo, todo. Bueno, si ella no lo pone, ya yo tengo todo aquí. Me encantó, aprendí un montón y va alineado con todo lo que nosotros hemos venido diciendo. El Eterno aquí nos está preparando bien fuerte para que entendamos su palabra. Y a mí me sorprende porque donde quiera que me meto, veo en la iglesia, aquí, en el otro grupo que también que es a una voz, todo va conectado. Todo es cómo prepararnos para realmente ser quienes debemos ser ante nuestro eterno Dios. Amén.
Qué bueno, Marilu. Evelyn, gracias, pastora. Amén. Nos Nos tenemos que ir tempranito. veremos en el próximo Shabbat, que tengan el viernes un hermoso cena de Shabbat con su familia y que el Eterno los guarde y los bendiga durante toda esta semana. Y Y- seguimos orando por nuestro amado pastor, que sé que pronto podrá estar con nosotros. Aleluya, amén. Confiamos en eso. Bueno, bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones a todos.